Hemos venido estudiando desde la semana pasada esta serie de lecciones enfocadas a entender lo que Dios enseña en su palabra con respecto a la nación bíblica de Israel. Y también este conflicto que estamos nosotros experimentando y escuchando en las noticias que está ocurriendo en el Medio Oriente entre palestinos y judíos. Ya hemos tenido las bases de lo que Dios había enseñado con respecto a su pueblo. En el día de ayer, en la lección anterior, estudiábamos dos pasajes en particular que hablan de la posesión perpetua o para siempre de la tierra prometida. Habíamos visto que aun cuando se diga por siempre o por heredad perpetua, eso no quiere decir que la posesión de la tierra que Dios le prometió a Abraham que daría a su descendencia es algo que ellos iban a tener hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ese no es el tema de hoy, nada más haciendo una recordación cortita de lo que habíamos estudiado en el día de ayer. Hoy vamos a estudiar las profecías del Antiguo Testamento donde se anunció con antelación la destrucción de Jerusalén si ellos no permanecían en la palabra de Dios, si optaban por desechar la voz de Dios. Algo que hemos aprendido en el Antiguo Testamento es que Dios vino sobre las naciones impías y las visitó en juicio. Los profetas del Antiguo Testamento usaron los objetos celestiales y las calamidades naturales para expresar el enojo de Jehová y la ira divina. Pero Dios no eximió a su pueblo escogido, a los israelitas. Dios en ningún momento dijo que su juicio divino nunca tocaría al pueblo judío. Si ellos permanecían, si ellos continuaban en un curso de desobediencia, Dios también los visitaría a ellos en juicio. Moisés dice explícitamente del terrible final de una nación que con el paso del tiempo se degeneraría. Deuteronomio capítulo 28, escrito por Moisés, al menos 1200 años antes del tiempo de Cristo, dice claramente acerca del destino de Israel. Cuando empezamos estas lecciones, yo les había invitado y les había sugerido que leyeran el capítulo 28 de Deuteronomio, para que cuando llegáramos al estudio de este capítulo, pues para ustedes se hiciera un poco más entendible, mucho más fácil comprender lo que vamos a estudiar a continuación. Como dije hace un momento, en este capítulo 28, Moisés, antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, habla claramente del destino de Israel. Y les dice que si ellos oyen la voz de Jehová su Dios, estarían por encima de todas las otras naciones y Israel sería bendecida grandemente. Empecemos leyendo lo que dice en el verso 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy,
también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Pero era algo condicional, por eso empieza diciendo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Pero continuemos las bendiciones que recibirían si ellos oían atentamente la voz de Dios. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Pero todo eso estaba condicionado. ¿A qué? A que oyeran la voz de Dios. Pero las espantosas consecuencias de la desobediencia son descritas completamente en el resto del capítulo. Si ellos optaban por no oír la voz de Dios, esto sucedería. Si la rebelión contra Dios era algo continuo, vendrían maldiciones sobre el pueblo judío. Verso 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Verso 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, de que no pueda ser curado. Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Vendría sobre ellos la enfermedad y también vendría sobre ellos la espada. Vendría sobre ellos un poder extranjero. Dice en Levítico 26, pero si no me oyereis ni hiciereis todos estos mis mandamientos, traeré sobre vosotros espada vengadora. En vindicación del pacto. Y si buscareis refugio en vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en mano del enemigo. No solamente vendría la enfermedad, vendría también la espada, vendría un poder extranjero. Ahora, esto que dice aquí tiene que ver también no solamente con los asirios, con los babilonios, sino también con Roma, ya en el Nuevo Testamento. Dice el verso 41, hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Servirás, por tanto, a tus enemigos, que enviaré Jehová contra ti, con hambre, y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendes. Algo con lo que nosotros estamos familiarizados es que en el año 70 después de Cristo, los romanos vinieron sobre Jerusalén.
Los romanos descendieron velozmente sobre la desventurada y espiritualmente desolada Jerusalén. Y es una coincidencia que los romanos tuvieran un águila en su estandarte. Pero sigamos con la lectura. Verso 50. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Todo eso le sucedería al pueblo judío si no oían la voz de Jehová su Dios. Si optaban más bien por dejarle a un lado. Moisés, no, pero mire, recordemos algo y esto es espeluznante. Nos dice también a nosotros que los hijos e hijas serían llevados en cautiverio. Ahora, como estamos leyendo aquí, la primera parte del versículo 50 dice, gente fiera de rostro. Moisés describió además a los invasores como una gente fiera de rostro, indicando crueldad. Los romanos, si usted ha tenido la oportunidad de leer los escritos de Josefo, Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, habrá podido darse cuenta de la gran calamidad, de cómo los romanos asesinaron sin tregua a los judíos en la captura de Jerusalén. A partir del verso 52, Moisés describe gráficamente el sitio. Los muros caerían, muros en los cuales el pueblo había confiado, porque los judíos habían perdido su confianza en Dios y las puertas serían aguzadas. Los miembros de las familias serían enemigos unos de otros y codiciarían la comida. Leamos. Pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Quedémonos aquí un momento, hermanos. Miren lo que dice el verso 53. Y comerás el fruto de tu vientre. Comerás la carne de tus hijos y de tus hijas, que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. En vista de que todo esto fue cumplido literalmente, uno podría decir, no, Moisés se equivocó al haber escrito eso. Pero estamos leyendo que entre las maldiciones que les vendría al pueblo de Israel si ellos optaban por no oír la voz de Dios, estaría el canibalismo. El consumo de carne humana resultaría cuando Dios impartiera el más severo grado de castigo por la desobediencia. Si retrocedemos al libro de Levítico, capítulo 26, Moisés le ha dicho al pueblo, si aún con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé en contra de vosotros con ira y os castigaré aún 7 veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de vuestros hijos y comeréis la carne de vuestras hijas. A lo mejor alguno de ustedes puede pensar que esto es una exageración, pero no, la historia confirma, no solo la evidencia bíblica, sino la evidencia histórica confirma el cumplimiento de esto que el Señor pronosticó.
para con el pueblo de Israel. El canibalismo de bebés ocurrió en Samaria, en la capital del reino del norte, durante el periodo de los sirios. Cuando los sirios vinieron y sitiaron a Samaria, la capital del reino del norte, a Israel, debido a ese sitio en el cual empezó a escasear el alimento. Es más, en las noticias en estos días hemos visto cómo dentro de la estrategia de Israel para con la franja de Gaza fue el impedir y cerrar toda vía a través de la cual pudiera entrar agua, alimento y medicinas a la franja de Gaza. Ya muchos países empezaron a poner el grito en el cielo diciendo que cómo podía ser posible que Israel hiciera algo de esa naturaleza. Si usted estuvo atento en las noticias el día de ayer y el día de hoy, se informó que el presidente de los Estados Unidos en su visita, una de las cosas que solicitó a Netanyahu, al primer ministro de Israel, era que suavizara un poquito ese aspecto. Y ya se ha permitido el acceso de alimentos, de agua, de medicina a la franja de Gaza. Pero en esta época del Antiguo Testamento, ese asedio de Samaria por parte de los sirios conllevó al canibalismo. Dice ahí en Segunda de Reyes 6. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: «Salva, rey, señor mío». Y él dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar?». Y le dijo el rey: «¿Qué tienes?». Ella respondió: «Esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo». Cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó la ciudad en el año 586 antes de Cristo, también ocurrió lo mismo. Eso que Dios había anunciado por medio de Moisés, que había profetizado en Levítico y en Deuteronomio capítulo 28 sobre el canibalismo, esa profecía se reafirmó. Recordemos que habíamos leído en Deuteronomio 28:53: «Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas». Eso que fue profetizado 1200 años antes de Cristo, vuelve y se cumple después de lo que ocurrió con Samaria a través de Nabucodonosor, con Jerusalén, con el reino del sur, con Israel, con Judá. Jeremías 19:9, el profeta había dicho: «Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio y en el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas». El profeta Ezequiel, en el capítulo 5, también profetizó: «Por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti, y los hijos comerán a sus padres. Y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedare de ti». Y esto que fue profetizado aquí por Ezequiel y por Jeremías, el texto que acabamos de leer, se cumplió al pie de la letra. El profeta Ezequiel, en su libro de Lamentaciones,
escribe en el capítulo 2, verso 20. Mira, oh Jehová, y considera a quién has hecho así. Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas, los pequeñitos a su tierno cuidado. Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta. Y en el capítulo 4 del mismo libro dice en el verso 10, las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Pero esto que ocurrió con el pueblo bajo el asedio de Nabucodonosor, rey de Babilonia, en el 586, y años antes en Samaria, cuando Ben-Hadad sitió a Samaria, fue practicado muy espantosamente durante el sitio de Jerusalén. Pero antes de ver ese punto, sigamos con la lectura de la profecía en Deuteronomio 28. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y al resto de sus hijos que le quedaren, para no dar a alguno de ellos de la carne, para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo o a su hija, al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Decía hace un momento que en el año 70 después de Cristo, cuando el ejército romano sitió a Jerusalén, este tipo de canibalismo fue practicado muy espantosamente durante el sitio de Jerusalén. En el asedio romano contra Jerusalén, en el año 70, Josefo, el historiador judío, nos informa que una mujer llamada María hizo una cosa de lo más antinatural. Mató a su hijo pequeño, lo asó, se comió la mitad y mantuvo la otra mitad oculta. Y dice Josefo que los soldados romanos quedaron llenos de horror y asombro cuando describieron este terrible hecho. En su libro, La Guerra de los Judíos, escribió Flavio Josefo: oh desdichado y miserable de ti. Dice María a su hijo, a su tierno hijo: ¿para quién te guardaré yo entre tanta guerra, sedición y entre tanta hambre? Si vives, serás puesto debajo de los romanos en servidumbre. Pero los tuyos son aún más crueles que estos dos grandes males. Sírveme, pues, a mí con tus carnes de alimento. Diciendo esto, mató a su hijo y coció la mitad. Y ella misma se lo comió, guardando la otra mitad muy encubierta. Los amotinados, entrando en su casa por haber percibido aquel olor tan malo y tan dañado de la carne, la amenazaban con matarla si no les mostraba lo que había preparado para comer. Respondiendo ella,
que les había guardado la mayor parte, les entregó lo que sobraba del hijo. Ellos, viendo tal cosa, les invadió un temeroso horror y perturbación que les hizo perder el ánimo. Dijo entonces la mujer: este es mi hijo y esta es mi hazaña. Comed vosotros, porque yo ya he comido mi parte. Amedrentados, se salieron temblando y dejaron que la madre sola se hartase de esta vianda. Volviendo a Moisés, a lo que dijo en Deuteronomio capítulo 28, y repito, esto lo dijo él 1200 años antes de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y continuando aquí en el verso 25, Moisés dijo que los judíos serían movidos de una parte a otra entre todos los reinos de la tierra. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y en el verso 64 dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a la piedra, y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. Y tendrá tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera que fuese la mañana? Por el miedo de tu corazón con que estás amedrentado, y por lo que verán tus ojos. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, por el camino del cual te ha dicho: nunca más volverás. Y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien os compre. ¿Qué dijo Moisés proféticamente en esta porción? Que ellos, los judíos, serían esparcidos, que serían vendidos nuevamente a Egipto. Josefo habla de judíos vendidos en Egipto y de un mercado saturado. Recordemos lo que leíamos en el verso 68. Y Jehová te hará volver a Egipto en naves, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas. Miren lo que escribió Josefo en las guerras de los judíos en el siglo I. Después de que Jerusalén fue destruida en el año 70. Fatigados los soldados de matar, a pesar de que quedaba gran muchedumbre de vivos, mandó Tito que fuesen solo matados los que con armas quisiesen resistirles, y que dejasen salvos y libres a todos los otros. Pero los soldados mataban y despedazaban juntamente con los que Tito había mandado. Mataban a cuantos ancianos y débiles hallaban, que no eran aptos ni buenos para pelear. Recogieron a los jóvenes y hombres más útiles dentro del templo y los encerraron en el lugar donde solían estar las mujeres. Puso Tito por guarda de esta gente a un liberto y amigo suyo llamado Fronto, el cual debía decidir el castigo o galardón que mereciese cada uno. Este mató a todos los ladrones, porque el uno acusaba al otro, y a todos los revolvedores sediciosos y amotinados, y guardó para el desfile triunfal a los jóvenes más escogidos, más altos y de buen cuerpo. Los otros, que había mayores de 17 años de edad, los envió a Egipto, a que trabajasen muy bien atados con buena guarda. Bueno, recuerda lo que leímos hace un momentico en la profecía, 1200 años antes.
Deuteronomio 28, 18, y Jehová te hará volver a Egipto en naves. Aquí nos lo confirma Josefo en el primer siglo, después de que ya Roma había tomado a Jerusalén y la había destruido. Tito distribuyó la mayor parte, a la mayor parte por todas las provincias para que fuesen muertos en los espectáculos y fiestas por la espada o por las fieras bestias. Los que se hallaron de menor edad de 17 años fueron vendidos. Como dice el verso 68 de Deuteronomio 28, y allí seréis vendidos a vuestros enemigos por esclavos y esclavas. En los mismos días que Fronto hacía esta elección, murieron de hambre 11,000 de ellos, a los cuales, parte por odio que los guardias les tenían, que no les daban de comer, y parte de ellos también porque estaban con hastío y no querían comer lo que les daban. Era tanta la muchedumbre de la gente que tenía necesidad que faltaba el trigo. En otra parte, Josefo escribió, pero no le valió su antigüedad ni sus grandes riquezas, ni la fama divulgada por todo el universo, ni la gloria de su religión, para que no fuese destruida y pereciese. Este fue, pues, el fin del sitio de Jerusalén y su total destrucción. En cada siglo, desde el cumplimiento en el año 70 después de Cristo, los judíos no han encontrado reposo. Han vagado por este mundo. Aquí en mi país recuerdo que cuando se hablaba de alguien que andaba de un lugar para otro, se le decía, este anda como judío errante. Porque lo que conocemos nosotros de la historia judía es de su errancia, no solamente 40 años en el desierto, sino por todo el mundo. Hasta que en 1948, el 14 de junio de 1948, se estableció el Estado judío de Israel en Palestina, para que ya no siguieran errantes por todo el mundo. Pero, como dije hace un momento, en cada siglo, desde el cumplimiento de la destrucción de Jerusalén en el año 70, los judíos no han encontrado reposo. Levítico 26 y los textos que vamos a leer a continuación. Es que Dios les había dicho a ellos, si ustedes oyen mi voz, estas son las bendiciones que recibirán. Si no oyen mi voz, estas son las maldiciones que vendrán sobre ustedes. Pero no los destruiré totalmente. Leamos lo que dice en Levítico 26. Haré desiertas vuestras ciudades y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Asolaré también la tierra, y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en ella moren. Y a vosotros os esparciré entre las naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros. Y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras ciudades. Deuteronomio 4. Miren lo que dice Moisés. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones, a los cuales os llevará Jehová. Pero algo que Dios dijo fue que no los destruiría completamente. Jeremías virtualmente profetizó lo mismo que acabamos de leer en Levítico y en Deuteronomio. Profetizó, anunciada en Judá y proclamada en Jerusalén, y decida, porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo.
Cuando habla aquí de la tierra, no se está refiriendo al planeta. Por eso dice en el verso 5, anunciada en Judá y proclamada en Jerusalén. La tierra a la que se estaba refiriendo era a la tierra de Canaán, donde habitaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Dios no destruiría completamente al pueblo judío. Vamos a leer esta porción de Jeremías 5, a partir del verso 10. Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablaré. Su aljaba como sepulcro abierto, todos valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá a tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueras, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Jeremías 30:11. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Y el mismo profeta Jeremías, en el capítulo 46, dice, tú, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, porque yo estoy contigo, porque destruiré a todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero a ti no te destruiré del todo, sino que te castigaré con justicia. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Ambos, Jeremías y Moisés, enseñaron que la tierra de Judá se convertiría en desolación, pero no habría una destrucción total para los judíos. Ahora, lo que podemos ver, hermanos, es que esas profecías se han cumplido con exactitud. Moisés, antes de que el pueblo entrara ya a poseer la tierra, guiados por Josué, porque ya Moisés va a morir, profetizó Moisés estando en el desierto de Moab, escribió antes de que hubiera sido asegurada la tierra prometida. Y profetizó especialmente el destino del pueblo escogido si en algún momento se volvían rebeldes. Aún hoy día nosotros vemos cómo los judíos son perseguidos en muchos países. Y ese minúsculo Estado de Israel debe estar siempre alerta para guardarse de ser invadido por sus vecinos árabes. Ya se han hecho varios intentos en el pasado. Nada más hace 8 días vimos nosotros lo que ocurrió. El profeta Moisés,
anticipó que después de su muerte, el pueblo se corrompería. Dice en Deuteronomio 31:29, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado. Y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. En el capítulo 32 encontramos nosotros lo que se llama el cántico de Moisés antes de morir. Y en ese cántico describe claramente a los judíos viviendo en el tiempo de la degradación. Dice en el verso 5, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Verso 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. En vista de que la nación había provocado la ira de Dios con sus vanidades, Dios haría lo siguiente. Sigue en el cántico de Moisés estas palabras, verso 21. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Ahora dice Dios, yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Miren lo que profetizó aquí Moisés, 1200 años antes. Los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Quién es ese pueblo? Nosotros, los gentiles. El apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, cita estas palabras de Moisés en Deuteronomio 32. Dice Pablo en Romanos 10, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. ¿Qué contradicción, hermanos? Dios teniendo su pueblo y que les dijo, los bendeciré si oyen mi voz, los maldeciré si no oyen mi voz. Y ellos optaron más bien por lo segundo. Y en eso segundo, usted y yo nos hemos beneficiado. Porque usted y yo ahorita somos el pueblo de Dios. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Dios nos convirtió en su pueblo. La iglesia hoy es el pueblo de Dios, compuesto de todas las etnias, judíos y no judíos, que hay sobre la faz de la tierra. Pero sigamos con el cántico de Moisés. Dice en el verso 26 que ellos serían esparcidos lejos. Yo había dicho que los esparciría lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. Dios, a través de Moisés en este cántico, profetizó todo lo que le sucedería al pueblo judío. Les habló del día de su aflicción. Ahí en el cántico de Moisés, en Deuteronomio 32, dice en el verso 35, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Dios, debido a que ellos optaron por no oír su voz, no continuaría siendo su protector.
versos 37 y 38. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan, porque Dios no continuaría siendo su protector. Hermanos, ya para terminar, la destrucción de Jerusalén cumple adecuadamente las portentosas advertencias en este cántico de Moisés en Deuteronomio capítulo 32. Lo que estamos viendo ahorita, lo que le ha sucedido a Israel la semana anterior, no es algo nuevo, no es una revelación nueva. Moisés lo había anunciado hace 3200 años. 1200 años antes de Cristo, en Deuteronomio capítulo 28. La desintegración de Israel no debemos observarla con ansiedad o con alarma, porque Israel, desde el primer siglo, desde que el Señor Jesús vino la primera vez, Israel ha sido reemplazada por un nuevo orden. Y ese nuevo orden es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. De eso hablaremos en la lección del día de mañana. Dios les bendiga.